Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast de hoy. Abordaremos un tema fascinante y esencial para la psicología y son los paradigmas de investigación y su impacto en la interpretación de problemáticas sociales. Me llamo Alexander Báez, pertenezco al grupo 156 del curso Paradigmas de Investigación en Psicología bajo la tutora Gladys Tovar Sánchez. Hoy discutiremos los paradigmas positivistas, interpretativos, sociocríticos y de la complejidad en el impacto de la comprensión de problemáticas sociales, además que examinaremos algunos ejemplos específicos de estudios que demuestran su uso. Bueno, empezamos a decir qué es un paradigma. Bueno, los paradigmas hacen referencia a creencias, aceptación de ideas o modelos y valores o formas en que una comunidad o grupo de personas entiende la realidad. De esta manera, se pueden clasificar como un enfoque o punto de vista. Según D. Aquino M. 2013, la idea que une a la comunidad es una combinación de teoría, formas de valorar, ideas metafísicas y manejo de la experiencia en todo momento. Este conjunto de prácticas, características de los científicos de una época específica, es el modelo en que toda esa comunidad adopta para investigar. Tenemos que hay tres elementos que constituyen un paradigma, o tres componentes. El primero es la ontología, que es el conjunto de principios, leyes y conceptos que sustentan una disciplina o área del estudio. El segundo es la epistemología o metodología, que es el conjunto de herramientas, métodos y técnicas utilizados para llevar a cabo una investigación o un trabajo de campo. Y el tercero es la técnica o método, que son los procedimientos específicos utilizados en la metodología para completar tareas específicas. Bien, actualmente disponemos de varios paradigmas que nos facilitan el análisis de las problemáticas sociales desde distintas perspectivas. Por un lado, tenemos el paradigma positivista, que ejerce una considerable influencia en la psicología experimental. Este paradigma intenta explicar los fenómenos psicológicos a través de métodos cuantitativos, fundamentados en datos cuantificables, reproducibles y objetivamente verificables. Además, también existe el paradigma interpretativo, que se enfoca en elementos subjetivos de la vivencia humana. Este enfoque da prioridad a entender el significado que las personas otorgan a sus experiencias mediante técnicas cualitativas como entrevistas, observaciones y demás. Por otro lado, tenemos el paradigma sociocrítico, que va un poco más allá, ya que no solo intenta entender la realidad, sino también transformarla. Este enfoque examina de manera crítica las estructuras del poder y cómo éstas impactan en el bienestar de los individuos y sus comunidades. Finalmente tenemos también el paradigma de la complejidad, que nos propone interpretar fenómenos psicológicos como sistemas dinámicos e interrelacionados, teniendo en cuenta diversas variables que se entrelazan. Mencionamos que la función de estos paradigmas podría proporcionar una visión más integral en el análisis de las problemáticas sociales. La función de los positivistas, interpretativos y materialistas históricos en el análisis de los problemas sociales podrían proporcionar una visión más completa y detallada, ya que cada uno proporciona una visión única que supera las restricciones de los demás. Bien, el positivismo proporciona precisión de la medición y facilita la identificación de patrones generales, lo que facilita la formulación de hipótesis generales sobre fenómenos sociales. Por ejemplo, puede ser útil para medir indicadores como las tasas de violencia o el acceso a recursos. El paradigma interpretativo proporciona un entendimiento más detallado de las vivencias personales y los significados subjetivos. Este paradigma es esencial para investigar cómo los individuos perciben, interpretan y viven problemas sociales como la violencia, el conflicto y las desigualdades. El materialista histórico ofrece un esquema para examinar las causas estructurales e históricas de las problemáticas sociales, tales como el efecto de políticas económicas y soluciones sociales. Al fusionar técnicas cuantitativas y cualitativas se pueden corroborar resultados desde diversas perspectivas y grados de análisis. Por ejemplo, mientras que el positivismo puede evaluar la envergadura de un problema, el enfoque interpretativo puede proporcionar las razones desde el punto de vista de los actores, mientras que el material histórico puede ubicar estos descubrimientos en un contexto más extenso.
La incorporación de un enfoque crítico materialista garantiza que el saber producido no solo retrata la realidad, sino que también fomenta el cambio social y la justicia. Los enfoques positivistas e interpretativos generalmente se enfocan en aspectos concretos, objetivos o subjetivos, aunque al incorporar el materialista histórico se expande la visión hacia la interrelación y la dialéctica entre las estructuras sociales y las subjetividades individuales, como la integración de la desigualdad en la educación, mientras que el positivismo cuantifica las tasas de ese abandono escolar y un vínculo con indicadores socioeconómicos. Mientras un enfoque interpretativo investiga cómo esos alumnos o las áreas en el área escolar perciben las barreras en el acceso educativo. Entonces, el materialista histórico examina cómo las políticas económicas y educativas mantienen o modifican la inequidad estructural en diversos escenarios históricos. Bien, ¿y cómo influye en nuestra comprensión de las problemáticas sociales estos paradigmas? Bueno, cada paradigma aporta de forma singular a la comprensión y solución de problemáticas sociales al proporcionar diversas perspectivas y métodos. Por ejemplo, el paradigma positivista se enfoca en identificar y cuantificar patrones en relación con la contribución del entendimiento. Este enfoque facilita la medición de la magnitud, frecuencia y correlaciones de los problemas sociales mediante técnicas cuantitativas. Por ejemplo, en investigar la pobreza, un investigador positivista podría examinar datos como ingresos, acceso a servicios o tasas de desempleo, y esto ayuda a identificar patrones y tendencias generales para entender las causas de dicha problemática social y elaborar algún diagnóstico confiable. El paradigma interpretativo busca comprender el significado y la experiencia para aportar el entendimiento. Este enfoque se enfoca en cómo los individuos y grupos perciben y entienden los problemas sociales. Por ejemplo, en el caso de una discriminación, un investigador interpretativo analiza cómo las personas afectadas viven estas situaciones y qué significado le asignan. Esto proporciona una perspectiva más rica y matizada, ya que considera los contextos culturales, históricos y subjetivos en los que suceden los fenómenos. También contribuye a una formulación y soluciones al diseñar intervenciones que sean sensibles en este contexto. Tomando en cuenta las necesidades, valores y perspectivas de las comunidades afectadas, fomenta procesos participativos en la resolución de problemas, asegurando que las soluciones se desarrollen junto con los actores sociales en lugar de ser impuestas desde el exterior. Por otro lado, el paradigma materialista histórico se centra en examinar las raíces estructurales e históricas de las problemáticas sociales, tales como las dinámicas de poder, la desigualdad económica y las relaciones de clase. Por ejemplo, el investigar la exclusión social desde un enfoque materialista histórico, analizaríamos cómo estas políticas económicas han influido en las condiciones de exclusión a lo largo del tiempo. Por ejemplo, este enfoque estudia las interrelaciones entre los sistemas políticos, económicos y culturales, además de cómo estos pueden perpetuar o cambiar las problemáticas sociales. Aporta en la búsqueda de soluciones al impulsar reformas legales, alteraciones en políticas públicas o movimientos sociales orientados a un cambio estructural y de justicia social. También podría fomentar una concienciación crítica en las comunidades, facilitando procesos emancipadores que permitan a personas, individuos y grupos de una comunidad transformar sus propias realidades. Por otro lado, los nuevos paradigmas que están surgiendo, llamados emergentes, en respuesta a las limitaciones de los enfoques tradicionales, buscan adaptarse a la complejidad de nuestra sociedad. Estos paradigmas intentan ofrecer una nueva forma de entender y analizar la realidad. Entre ellos tenemos el paradigma de la complejidad, que se aleja de las explicaciones lineales y simplistas, reconociendo que los fenómenos sociales y psicológicos son el producto de interacciones dinámicas y no lineales. La propuesta consiste en analizar los problemas desde un enfoque holístico en el que diversos factores, tanto evidentes como ocultos, se relacionan unos con otros. Estos paradigmas son fundamentales para comprender los sistemas sociales complejos como el cambio climático, crisis económicas, desigualdades sociales, entre otros.
Pero ¿cómo se cree que estos paradigmas impactan en la generación del conocimiento? Bueno, en las ciencias sociales y la psicología están surgiendo paradigmas que están expandiendo los métodos para entender y tratar los problemas sociales, incorporando enfoques más exclusivos, interdisciplinarios y complejos. A continuación mencionaré varios de estos paradigmas. Algunas particularidades que se fundamentan en la teoría de la complejidad reconocen que los fenómenos sociales son sistemas dinámicos interconectados y no lineales. Afrontan los problemas teniendo en cuenta diversos niveles de análisis individual, grupal, institucional y a nivel global y sus interrelaciones, por lo que genera un entendimiento integral de las problemáticas sociales. Otro paradigma, el paradigma ecológico, se centra en las interacciones entre los seres humanos y su medio natural. Sugiere que los desafíos sociales están estrechamente vinculados a la sostenibilidad ambiental y al balance ecológico. En efecto, el saber de esto fomenta estudios que incorporan aspectos ambientales como cuestiones con la inequidad social o la salud pública, donde están involucradas las crisis medioambientales, lo que genera soluciones enfocadas en la sostenibilidad como políticas públicas para incorporar justicia social y ambiental. Otro de los paradigmas que podríamos mencionar aquí sería el del colonial, donde el conocimiento de este paradigma reivindica en los locales indígenas y comunitarios, apreciando su aporte en la comprensión de problemáticas sociales y sus soluciones. Este paradigma desafía a los paradigmas convencionales, ya que al reconocer las problemáticas sociales, por este lado se interpretan desde su contexto local y cultural. Otro paradigma que podríamos mencionar acá sería el poshumanista, que se distingue por cuestionar el antropocentrismo en las ciencias sociales, sugiriendo que los humanos forman parte de redes más extensas que abarcan animales, máquinas y ecosistemas. Investiga las interrelaciones entre humanos y tecnologías y cómo éstas modifican la subjetividad y la vida, influyendo en el conocimiento. Entonces, a través de esto surgen nuevas interrogantes acerca del efecto ético-social de tecnologías en el auge de la inteligencia artificial y de la biotecnología. Generan una perspectiva más amplia de la realidad al tener en cuenta no solo las personas y los individuos como agentes de cambio, sino también a objetos tecnológicos y lo que hace parte de su entorno. Entonces, estos paradigmas, en conclusión, estos paradigmas emergentes y estos paradigmas en ascenso potencian la generación de conocimientos al expandir las perspectivas que incorporan enfoques y hacen visibles voces y experiencias previamente desconocidas, ¿no? Promueven la interdisciplinariedad, eliminan obstáculos entre disciplinas fusionando saberes variados. También podría impulsar las transformaciones sociales y no solo entender la realidad, sino que también evolucionar hacia un futuro más equitativo y sostenible. Bien, para dar algunos ejemplos concretos de estos paradigmas, vamos a empezar por el enfoque positivista. El enfoque positivista, un ejemplo podría ser el análisis o la relación entre el estrés, la ansiedad y la salud de una persona y su estado físico. Este enfoque normalmente se aplica a técnicas cuantitativas, ¿sí? Este enfoque positivista, como encuestas y experimentos controlados donde se pueden medir variables como los niveles de cortisol, la hormona del estrés y su conexión con problemas de salud mental, como también algunas enfermedades cardiovasculares. Estas herramientas se utilizan también, podrían también incluir datos estadísticos para identificar correlaciones y causalidades esenciales en la información. Por otro lado, el paradigma interpretativo, como ejemplo, podría ser un caso de estudio sobre las vivencias de las personas inmigrantes, ¿sí?, a nuestra sociedad. En este tipo de investigación, bajo este enfoque interpretativo, podríamos enfocarnos en cómo las personas interpretan y otorgan esos significados a sus vivencias, ¿sí? Entonces, bajo este escenario se emplearían entrevistas detalladas o grupos focales o grupos de discusión para entender estas percepciones y relatos de los inmigrantes acerca de su adaptación
discriminación, inclusión o exclusión a los que son siempre expuestos. El propósito de esto es capturar a profundidad sus vivencias y realidades subjetivas. Por otro lado, bajo el paradigma de la complejidad, un ejemplo podríamos analizarlo bajo el cambio climático, ¿sí? Bajo este contexto podríamos hablar de un análisis interdisciplinario que incorpora conocimientos del clima, ¿sí? En una ciudad urbana o algo, bajo su economía, sociología y comprender el problema de las decisiones políticas, las acciones humanas. En este caso, el cambio climático entraría la deforestación y los fenómenos naturales que interactúan y que provocan, por ejemplo, en este caso, desastres naturales, inundaciones. Entonces, reconocer esas acciones mínimas como la identificación desordenada de áreas vulnerables, donde se puede provocar consecuencias y acciones vinculadas a factores globales, como el calentamiento global también. Entonces, a través de este método se enfrentaría el problema desde sus diversas dimensiones, sugiriendo soluciones integradas y atractivas. Estamos hablando del paradigma de la complejidad. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su interés, por escucharme, y bajo este tema hemos abordado algunos paradigmas fundamentales en la psicología. Muchísimas gracias por su atención.